Buenos días. El día de hoy presentaré el trabajo autónomo de anatomía práctica con el tema Anatomía de irrigación, drenaje venoso e inervación del miembro inferior. Comenzaré con la presentación en el Atlas de la irrigación del miembro inferior. La irrigación del miembro inferior procede de dos sistemas arteriales, uno principal, que es la arteria femoral, continuación de la arteria ilíaca externa, y otro secundario procedente de ramas colaterales de la arteria ilíaca interna. Estas ramas son tres. Tenemos a la arteria obturatriz, a la arteria glútea inferior y a la arteria glútea superior. Comencemos hablando con el sistema de irrigación secundario. La arteria glútea superior, que es rama del tronco posterior de la arteria ilíaca interna, ingresa en la región glútea superior al músculo piriforme para irrigar los músculos glúteos y el tensor de la fascia lata. La arteria glútea inferior, en cambio, nace del tronco anterior de la arteria ilíaca interna e ingresa a la zona glútea por el foramen isquiático mayor, inferior al músculo piriforme y medial al nervio ciático que se encontraría en este sitio, para irrigar la porción proximal de los músculos isquiotibiales al obturador interno, el cuadrado femoral y al músculo glúteo mayor. La arteria obturatriz también se origina del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Esta arteria discurre por el foramen obturatriz para entrar en el compartimento medial del muslo e irrigar al obturador externo, el pectíneo, los aductores del muslo y el grácil. Además, también proporciona una rama arterial para la cabeza del fémur, la cual atraviesa el ligamento redondo o el ligamento de la cabeza del fémur. Ahora sí, se hablará del sistema principal de la irrigación del miembro inferior. La arteria ilíaca externa pasa a denominarse arteria femoral al momento de que pasa posterior al ligamento inguinal. Esta arteria proporciona algunas ramas que irrigan la porción inferior de la pared anterolateral del abdomen, pero en este caso nos interesa conocer su rama principal, que es la arteria femoral profunda, la cual nace 5 centímetros por debajo del ligamento inguinal. Esta arteria proporciona 6 importantes ramas. Primero, tenemos a la arteria circunfleja femoral lateral y a la arteria circunfleja femoral medial. Seguidamente, tenemos que esta arteria da lugar a 4 ramas perforantes. Bueno, comencemos hablando de la arteria circunfleja femoral medial. Esta, en conjunto con la lateral, rodean el tercio proximal del fémur e irrigan la articulación coxofemoral. La arteria circunfleja femoral medial aporta la mayor cantidad de sangre para la cabeza y el cuello del fémur. En cambio, la arteria circunfleja femoral lateral irriga la porción anterior de la región glútea y aporta con una rama descendente que se une a la red periarticular de la rodilla, que la podemos observar aquí. Las ramas perforantes irrigan la musculatura del muslo, específicamente a los isquiotibiales y al músculo vasto lateral. Continuando nuevamente con el recorrido de la arteria femoral, cabe mencionar la importancia de una estructura anatómica, como lo es el triángulo femoral o de Scarpa, limitado superiormente por el ligamento inguinal, medialmente por el borde del aductor largo, lateralmente por el músculo sartorio. Su suelo lo conforma el músculo iliopsoas,
lateralmente y el pectíneo medialmente. En este lugar, la arteria femoral discurre lateral a la vena femoral y medial al nervio femoral. Al salir del triángulo femoral, la arteria femoral ingresa en el conducto aductor, que se encuentra ubicado entre el vasto medial, los músculos aductores y el sartorio. De esta manera, desciende hasta atravesar el hiato del aductor, el cual es una abertura entre la inserción aponeurótica de la porción aductora del aductor mayor y la inserción tendinosa distal de la porción isquiotibial, hacia la fosa poplitea. Justo antes de hacer esto, proporciona una rama, la arteria descendente de la rodilla, que se une al sistema periarticular de la rodilla y la podemos observar aquí. La arteria poplitea pasa a través de la fosa poplitea en dirección inferior. Proporciona arterias superiores, medias e inferiores para las caras lateral y media de la rodilla. Termina en el borde inferior del músculo popliteo, en donde se divide en arterias tibial anterior y tibial posterior. La arteria tibial posterior pasa a través del compartimento posterior de la pierna y termina distal al retináculo de los músculos flexores en el malleolo medial, en donde se divide en arterias plantares medial y lateral. La arteria plantar medial es la rama menor de la división de la arteria tibial posterior. Proporciona una rama profunda para continuarse con el arco plantar profundo. También proporciona una rama superficial que finaliza con la arteria digital plantar propia. La arteria plantar lateral es la rama más voluminosa de la división de la arteria tibial posterior. Esta discurre por la cara lateral de la planta del pie y se arquea para formar el arco plantar profundo del pie, el cual da origen a las arterias metatarsianas plantares, que proporcionan 4 ramas plantares comunes, y estas se dividen para formar las arterias digitales plantares propias. Ahora, regresemos nuevamente a la pierna para mencionar a la arteria peronea, una rama arterial de la arteria tibial posterior, que se origina justo inferior a la división de esta arteria. La arteria peronea desciende por el compartimento posterior de la pierna e irriga dicho compartimento, además del compartimento lateral de la pierna. Termina proporcionando ramas calcáneas que irrigan las caras lateral y superior del hueso calcáneo. Ahora vamos a hablar de la arteria tibial anterior, que recordemos es una de las divisiones de la arteria poplitea. Esta arteria pasa hacia el compartimento anterior a través de una hendidura en la membrana interósea de la pierna. Irriga el compartimento anterior de la pierna y proporciona una rama recurrente tibial anterior, que se lo observa aquí, la cual se dirige hacia la articulación de la rodilla. Luego, la arteria tibial anterior se dirige hacia la parte inferior y se continúa distal al retináculo inferior de los músculos extensores, con la arteria dorsal del pie, o también denominada pedia. Esta arteria se dirige hacia el primer espacio interóseo, donde se divide en la primera arteria metatarsiana dorsal y en la arteria plantar profunda, que se comunica con el arco plantar profundo. La arteria tarsiana lateral, que se lo observa aquí, una rama de la arteria dorsal del pie, discurre lateralmente
en un trayecto arqueado e irriga al músculo extensor corto de los dedos, a los huesos del tarso y a las articulaciones subyacentes. Luego se anastomosa con otras ramas, como la arteria arcuata. La arteria arcuata discurre lateralmente a través de las bases de los 4 metatarsianos laterales en profundidad respecto a los tendones extensores, para alcanzar la cara lateral del antepié, donde se anastomosa con la arteria tarsiana lateral para formar una asa arterial. La arteria arqueada o arcuata da origen a las arterias metatarsianas dorsales, segunda, tercera y cuarta. Estos vasos se dirigen distalmente hacia los espacios interdigitales y se conectan con el arco plantar y con las arterias metatarsianas plantares mediante ramas perforantes. Distalmente, cada arteria metatarsiana dorsal se divide en 2 arterias digitales dorsales y de esta forma finaliza la irrigación arterial para el miembro inferior. Terminada la parte de arterias, hablaré sobre el drenaje venoso del miembro inferior. El drenaje venoso del miembro inferior comprende una red profunda, satélite de las arterias principales y una red superficial subcutánea. Las 2 venas superficiales principales del miembro inferior son las venas safena magna y safena menor. La vena safena magna se forma por la unión de la vena dorsal del dedo gordo y el arco venoso dorsal del pie. Esta vena asciende anterior al malleolo medial y seguidamente pasa posterior al cóndilo medial del fémur. Luego asciende por la cara medial de la pierna y el muslo, para finalmente atravesar el hiato safeno, que es la abertura de la fascia lata inferior a la porción medial del ligamento inguinal, y de esta manera desemboca en la vena femoral, que se continúa con la vena ilíaca externa. La vena safena menor se origina en la parte lateral del pie, de la unión de la vena dorsal del dedo pequeño con el arco venoso dorsal. El recorrido de esta vena es el siguiente. Asciende por detrás del malleolo lateral, como continuación de la vena marginal lateral. Luego pasa a lo largo del borde lateral del tendón calcáneo, que se lo observa aquí. Se inclina sobre la línea media de la fíbula y perfora la fascia profunda. Asciende entre las cabezas del músculo gastrocnemio, que se puede observar aquí su cabeza medial y su cabeza lateral. Al ascender entre estas cabezas, ingresa en la fosa poplitea y desemboca en la vena poplitea. Las venas profundas del miembro inferior son aquellas que acompañan a las arterias principales y a sus ramas. Aunque el arco venoso dorsal drena principalmente a través de las venas safenas, las venas perforantes penetran en la fascia profunda, formando y llenando continuamente una vena tibial anterior en la parte anterior de la pierna. Las venas plantares, medial y lateral de la cara plantar del pie forman las venas tibial posterior y la vena peronea. Estas se encuentran posterior a los malleolos medial y el malleolo lateral. Las 3 venas profundas de la pierna, al igual que la vena safena menor, desembocan en la vena poplitea posterior a la rodilla, que luego, al atravesar el hiato del aductor, pasa a denominarse vena femoral. Luego asciende por el muslo
y las venas que acompañan a las arterias perforantes de la arteria femoral profunda drenan la sangre desde los músculos del muslo y desembocan en la vena femoral profunda, que se une a la porción terminal de la vena femoral. La vena femoral discurre en profundidad con respecto al ligamento inguinal, pasando a denominarse vena ilíaca externa, y de esta manera se concluye el drenaje venoso del miembro inferior. En este momento voy a proceder a exponer el tema de inervación del miembro inferior. La inervación del miembro inferior procede de dos plexos nerviosos: el plexo lumbar, formado por las raíces anteriores de los nervios espinales L1 a L4, y el plexo sacro, formado por las raíces anteriores de L4, L5 y de S1 a S4. Los nervios del miembro inferior están dispuestos en dos planos: la cara anterior con el cutáneo femoral lateral, el nervio femoral, el obturador y el génito femoral. Estos nervios se originan en el plexo lumbar. Sus ramos no descienden casi nunca por debajo de la rodilla, a excepción del nervio safeno, que es una rama del nervio femoral. La cara posterior con los ramos del plexo sacro, esencialmente el nervio ciático, que va a inervar al resto del miembro inferior. Comenzaremos hablando del nervio femoral. Este nervio se origina de los ramos anteriores de L2 a L4, atraviesa el psoas mayor y desciende posterolateralmente a través de la pelvis hacia el punto medio del ligamento inguinal. Luego ingresa en el triángulo femoral lateral a los vasos femorales, y en este punto se divide en varias ramas para inervar a todos los músculos del compartimento anterior, especialmente el cuádriceps femoral. Además, proporciona varios ramos articulares para las articulaciones coxofemoral y la de la rodilla. A través del nervio safeno, que es su terminación cutánea, inerva la piel situada sobre la porción anterior del muslo, también la parte anteromedial de la rodilla, la cara medial de la pierna y finalmente la cara medial del pie. El nervio cutáneo femoral lateral, procedente de L2 a L3, desciende hacia el muslo, pasando posterior al ligamento inguinal y de 2 a 3 centímetros medial a la espina ilíaca anterior superior. Este nervio va a inervar la piel de la cara anterior y lateral del muslo. El nervio iliohipogástrico, procedente de L1, discurre paralelo a la cresta ilíaca y va a inervar la piel del cuadrante superolateral de la nalga. El nervio ilioinguinal, procedente igualmente de L1, pasa a través del conducto inguinal, donde se divide en ramos femoral y escrotal. Este nervio va a inervar la piel situada sobre la parte medial del triángulo femoral. El nervio genitofemoral, procedente de L1 a L2, aporta con dos ramas, una rama femoral y una rama genital. La rama femoral va a inervar la piel sobre la parte lateral del triángulo femoral. El nervio obturador o obturatriz, procedente de L2 y L4, va a inervar a los músculos del compartimento medial del muslo, excepto al músculo pectíneo y a la parte aductor del aductor mayor, que está insertada en el isquion. También va a inervar al músculo obturador externo. Este nervio también tiene una función sensitiva en la que inerva la piel situada sobre la cara medial y superior del muslo. El nervio cutáneo femoral posterior, procedente de S1 a S3, ingresa en la región glútea a través del foramen isquiático mayor, inferior al músculo piriforme, en profundidad al glúteo mayor,
descendiendo con respecto a la fascia lata. Este nervio va a inervar la fascia lata y la cara posterior del muslo y en conjunto con la fosa poplitea. Vamos a tener también la presencia de tres nervios: los nervios clúneos superiores, los nervios clúneos medios y los nervios clúneos inferiores. Los nervios clúneos superiores se van a originar de los ramos posteriores de L1 y L3, atraviesan la fascia tóraco-dorsal y discurren lateralmente e inferior en el tejido subcutáneo. Van a inervar la piel sobre la parte superior y central de la nalga. Los nervios clúneos medios, procedentes de S1 y S3, emergen por los forámenes sacros dorsales para ingresar en el tejido subcutáneo. De esta manera, inervan la piel de la cara medial de la nalga y la hendidura interglútea. Los nervios clúneos inferiores, procedentes del nervio cutáneo femoral posterior que se originaba de S2 a S3, se van a originar en profundidad con respecto al músculo glúteo mayor, emergiendo por debajo del borde inferior del músculo. Van a inervar la piel de la cara inferior de la nalga sobre el pliegue glúteo. También vamos a tener la presencia de dos nervios glúteos, uno superior y otro inferior. El nervio glúteo superior se origina de L4 a S1 y se va a encontrar superior al músculo piriforme. Va a inervar a los músculos de la región glútea, al glúteo medio, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata. También tenemos al glúteo inferior, que procede de L5 a S2 y va a inervar únicamente al glúteo mayor. Luego también tenemos al nervio del cuadrado femoral, procedente de L4 a S1, y como su nombre lo dice, va a inervar al músculo cuadrado femoral y también al gemelo inferior. Seguidamente tenemos la presencia del nervio ciático o nervio isquiático. Este nervio es el mayor nervio del cuerpo y es la continuación de la parte principal del plexo sacro. Se va a originar de L4 a S3. Es la estructura más lateral de las que emergen a través del foramen isquiático mayor, inferiormente al músculo piriforme. El nervio isquiático no inerva ninguna estructura de la región glútea, sino los músculos posteriores del muslo, todos los músculos de la pierna y el pie, y la piel de la mayor parte de la pierna y el pie. También proporciona ramos articulares para todas las articulaciones del miembro inferior. Este nervio desciende por la cara posterior del muslo en profundidad al bíceps femoral, en donde se va a bifurcar para dar lugar a los nervios tibial y peroneo común en el vértice de la fosa poplitea. El nervio tibial es el mayor de los dos ramos terminales del nervio ciático. Discurre verticalmente a lo largo de la fosa poplitea, junto con la arteria poplitea, entre las cabezas del músculo gastrocnemio. Estas dos estructuras pasan en profundidad al arco tendinoso del sóleo para abandonar de esta manera la fosa. El nervio tibial se va a encargar de inervar a todos los músculos del compartimento posterior de la pierna. Va a terminar por debajo del retináculo de los músculos flexores, donde se divide en los nervios plantares medial y lateral. El nervio plantar medial es el ramo terminal de mayor tamaño del nervio tibial. Va a discurrir de forma distal en el pie entre el abductor del dedo gordo y el flexor corto de los dedos, donde se divide en los ramos musculares y cutáneos. Su inervación corre a cargo de la piel del lado medial de la planta del pie y los lados de los tres primeros dedos. También inerva al abductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos, el flexor corto del dedo gordo y el primer lumbrical.
El plantar lateral, el otro ramo del nervio tibial, que en este caso es el de menor tamaño, va a discurrir lateralmente en el pie, entre los músculos cuadrado plantar y flexor corto de los dedos, donde se divide en ramos superficial y profundo. Va a inervar al cuadrado plantar, al abductor del dedo pequeño, al flexor corto del dedo pequeño, el ramo profundo va a inervar a los interóseos plantares y dorsales, tres lumbricales laterales, el abductor del dedo gordo. Su inervación cutánea va a estar dada por el lado lateral de la planta del pie hasta la línea que divide el cuarto dedo. Regresemos nuevamente a la pierna para hablar del otro ramo del nervio ciático, el nervio fibular común. Este nervio se forma cuando el nervio isquiático se bifurca en el vértice de la fosa poplitea. Luego sigue el borde medial del bíceps femoral y su tendón. Pasa sobre la cara posterior de la cabeza de la fíbula y luego se enrolla alrededor del cuello de la fíbula, profundo respecto al fibular largo, donde se divide en los nervios fibular profundo y fibular superficial. Va a inervar la piel de la parte lateral de la cara posterior de la pierna por medio del nervio cutáneo sural lateral, que es uno de sus ramos. También proporciona nervios para la articulación de la rodilla. El nervio sural, que es un ramo de los nervios tibial y fibular común, pasa inferior con respecto al malleolo lateral hacia el lado lateral del pie, donde va a inervar la cara lateral del retropié y del medio pie. Ahora sí, continuemos hablando de los dos ramos principales del nervio fibular común. Tenemos al nervio fibular superficial, el cual atraviesa la fascia profunda en el tercio distal de la pierna para hacerse cutáneo. Luego proporciona ramos para el pie y los dedos. Va a inervar la piel del dorso del pie y todos los dedos, excepto el lado lateral del quinto dedo y los lados contiguos de los dedos primero y segundo. Luego tenemos al nervio fibular profundo, el cual pasa profundo con respecto al retináculo de los músculos extensores para ingresar al dorso del pie, en donde va a inervar al músculo extensor corto de los dedos y a la piel de los lados contiguos del primer y segundo dedo. Recordemos nuevamente que la presencia del nervio safeno inerva a la cara medial del pie, el cual procedía del nervio femoral. Y finalmente mencionaremos la presencia de ramos calcáneos que se forman a partir de los nervios tibial y sural, los cuales van a pasar desde la parte distal de la cara posterior de la pierna hacia la piel del talón y lógicamente van a inervar esta zona. De esta manera se ha mencionado a todos los nervios que inervan al miembro inferior. Finalmente, se presentan los recursos técnicos utilizados para la realización del presente trabajo, como Canva, Zoom y la plataforma 3D Human Anatomy Atlas. También se presenta la bibliografía empleada para el desarrollo de la presente actividad. Muchas gracias por su atención.